Bien. Se ve lo de arreglo de listas. No sé si querés mostrar algo más. No, se ve como todo alejado, ¿no? Todo así, alejado. Sí, sí, sí. Ah, listo. Sí, es así el precio. Si lo miras muy fijo, te maría inclusive. Eh, Vamos a empezar con algo que es una composición de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque hemos visto árboles, hemos visto listas, hemos visto filas, pero no hemos visto que una lista esté compuesta por una fila o un árbol esté compuesto por otra lista. Y serían algo así como estructuras anidadas, donde adentro hay otra estructura que representa en este caso una lista o un árbol o etcétera, ¿sí? Eh, la particularidad de esto se complejiza en el acceso, porque para acceder al árbol, por ejemplo, nosotros tenemos una lista de personas y por dentro tenemos un árbol de, no sé, un árbol genealógico por cada persona, ¿no? Que tenga personas a su vez adentro del árbol genealógico, pero no importa. Yo tengo una lista de personas que a su vez está compuesto por cada persona por un árbol, ¿no? Un árbol genealógico. Yo para acceder a cada árbol genealógico, primero tengo que acceder a la lista, al nodo de esa lista, y luego de acceder al nodo de la lista, tengo que acceder al campo que accede al árbol, ¿sí? Y eso es lo que ustedes van a tener que empezar a practicar ahora en acceder a los campos que representan un árbol, una lista, desde otra estructura que también es un árbol, una lista, etcétera. ¿Sí? El caso del arreglo de listas es también una estructura compuesta de otra, porque fíjense que para acceder a la lista, por ejemplo, esto es, digamos que es un ejemplo bastante complejo, ¿no? Pero para acceder a la lista, yo tengo acá mis subíndices del arreglo, por ejemplo, ¿sí? Mis subíndices del arreglo, donde cada subíndice va a acceder a un nodo de la lista, es decir, la cabecera de cada lista, ¿no? Avanzo en su índice y tendrá acá en este caso, por ejemplo, no hay nada, B no tiene bifurcación hacia ningún lado, por lo tanto, es null, no hay nada, ¿sí? El campo sería null. En C, que es el otro subíndice de nuestro arreglo, vamos a tener el acceso hacia la lista que va a representar la cabecera por el nodo B, que después va a ir avanzando sucesivamente, como nosotros sabíamos hacer, como una lista vinculada hacia los demás nodos. B, en este caso, si yo empiezo desde C, puedo ir hacia B, puedo ir hacia D y puedo ir hacia E. Eso es lo que está representando este subíndice. Es decir, que cada subíndice de mi arreglo me representa la adyacencia de un nodo con respecto a los otros, ¿sí? En este caso es un grafo dirigido, por lo tanto, la adyacencia está representada hacia dónde va, ¿bien? Por ejemplo, este nodo es adyacente con D, con E y con B, ¿sí? D con B y con E, no importa el orden, simplemente está marcando la adyacencia mediante nodos. El D tiene la adyacencia con el E no tiene adyacencia con nada, por lo tanto es nulo. Bueno, y el A sucesivamente, comenzamos de nuevo, A tiene adyacencia con B y con C, B con nadie, y etcétera. A, B, C y D representa un arreglo que puede ser de listas. ¿Bien? En este caso sería de listas. Un arreglo de listas. Es decir, que en vez de ser el arreglo de tipo int, de tipo string, de tipo lo que sea que nosotros queramos hacer, va a ser de tipo lista, de tipo nodo. Entonces vamos a tener un nodo, asterisco, arreglo, y vamos a tener que un corchete que va a representar la cantidad de índices que vamos a tener en nuestro arreglo, que en este caso va a ser un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5 elementos, del 0 al 4. ¿Bien? Cada uno de estos elementos está representado por un nodo, es decir, por un vértice de nuestro grafo, que en este caso
por ejemplo, en el vértice 0 va a estar representado por el vértice 1 o el vértice ABC, como el nombre que nosotros le queramos dar, ¿sí? Nosotros no vamos a ver algo tan complejo como un arreglo, una lista de adyacencia para un grafo dirigido, pero es simplemente un ejemplo de lo que podría ser una aplicación, porque claramente es así como se tiene que hacer, ¿sí? Si nosotros tenemos que generar, ¿se acuerdan de la matriz de adyacencia? Bueno, la matriz de adyacencia es esto mismo, nada más que está representado por una matriz, pero es la misma información, ¿sí? Nada más que nosotros lo hacíamos más sencillo porque en matemática primero no podemos hacer listas, tenemos que hacer una matriz. Entonces, en este caso está representado en vez de como una matriz, una lista. Y cada índice representa un vértice. ¿De qué? De un arreglo de listas. Por ejemplo, para el índice 0, para el índice 1, para el índice 2, 3 y 4. ¿Sí? Bien. No puedo avanzar, me quedé clavada. Ahí. Bueno, el arreglo ya sabíamos qué era, ¿no? Era una colección de variables del mismo tipo y se hace referencia usando un nombre en común. Las principales características eran que tenía posiciones de memoria consecutivas, es decir, nosotros creábamos un arreglo y avanzábamos con +1, por ejemplo, cuando hacíamos asterisco arreglo más 0, asterisco arreglo más 1, íbamos accediendo consecutivamente hacia la posición siguiente de memoria. No significa que sea el número siguiente, es la posición siguiente, ¿sí? La dirección más baja corresponde al primer elemento, es decir, el 0, arreglo de 0, y la más alta al último, es decir, arreglo más n, ¿sí? Bueno, la dimensión es la que les acabo de aclarar, y un arreglo es una colección finita, homogénea y ordenada. Es decir, el arreglo cuando nosotros lo creamos siempre le damos una dimensión finita, ¿sí? Salvo que creemos un arreglo del tipo dinámico, pero aún así le tenemos que dar una dimensión inicial. No podemos agarrar, crearlo y simplemente asignarle datos, ¿sí? Bien. Veamos este ejemplo. Cada posición en el arreglo vamos a hacerla que represente una materia. Cada materia tiene una lista de notas. La lista contiene los siguientes datos: la nota y el alumno, que digamos que puede ser una estructura de tipo persona. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un arreglo donde cada posición representa una materia, un arreglo de materias, ¿no? Y cada materia, es decir, cada subíndice del arreglo, tiene una lista de notas. O sea que adentro de esa materia, de esa estructura de materia, hay un campo que es una lista. La lista contiene los siguientes datos, es decir, el nodo. ¿Bien? El nodo va a tener un campo de tipo nota, es decir, un campo de un tipo float, que tenga la nota, y otro campo que va a ser la estructura alumno, ¿bien? O la estructura persona, como nosotros lo queramos llamar. Entonces acá tenemos la creación. Tenemos una estructura que tiene el nombre de la materia y una lista. Y esto representa la celda de mi arreglo, ¿sí? Era tal como lo estábamos diciendo. Entonces vamos a tener un arreglo de materias donde adentro del arreglo vamos a tener el nombre de la materia y un campo que representa la lista de ¿qué? De notas de cada alumno. ¿Bien? Vamos a la estructura del nodo y teníamos el campo de la nota, el nombre del alumno, en este caso no es una estructura de alumno, fue un poco más sencillo, el nombre del alumno y un puntero hacia el siguiente como lo que es y representa una lista simplemente vinculada. ¿Bien? Vamos a este caso. Entonces, si yo quiero ingresar notas en un arreglo de listas, ¿sí? Que está representado por el tipo de datos celda, como habíamos dicho, acá, celda, o sea, esto es un arreglo de listas, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a hacer una celda, arreglo de listas y corchete, corchete. Nos llega una dimensión, bueno, cargamos, esto es un algoritmo de carga como el de todos, le pedimos que ingrese la materia, la nota, el nombre del alumno, ingresa el nombre del alumno, y bueno, y ahora lo que va a hacer es dar de alta
ese alumno en esa materia, con esa nota, en el arreglo de listas. O sea que lo que primero va a hacer es, cuando entra en el arreglo, va a buscar que el nombre coincida con el que ingresamos. Una vez que coincide, va a quedarse en esa celda para ir al campo de la lista. Ingresa en la lista, ¿y qué va a hacer? Va a hacer el ingreso del alumno que nosotros hicimos con la nueva nota que nosotros tenemos que ingresar. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, contemplaciones. Dentro de vamos a ir acá. Dentro de esta función alta, nosotros le vamos a mandar el nombre de la materia, pero puede ser que la materia exista o no. Entonces, en el caso, vamos a tener dos bifurcaciones. El caso de que la materia exista, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es insertar el nuevo alumno en la lista. O el caso de que la materia no exista y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es agregar una celda en el arreglo. ¿Bien? Y no digo de agregar una celda como si fuera un arreglo dinámico, simplemente respetando la dimensión, como por ejemplo, porque así viene acá arriba, por esa misma razón, vamos a tener que agregar una nueva materia al final de los válidos de nuestro arreglo. E inicializar la lista, para luego que insertar ese nuevo alumno que nosotros queremos cargar la nota en esa materia. ¿Bien? Acá va a diferir un poco de cómo nosotros hacemos las funciones, pero no importa, después ahora lo vamos a hacer en el cuadriblogs. Pero nos llega acá el alta, nos va a llegar el arreglo de listas, la materia, el nombre del alumno, la nota, los válidos, lo que habíamos enviado desde allá, desde la función de carga. Acá simplemente creamos el nodo, que generalmente lo hacemos acá adentro nosotros, ¿sí? Así que después lo vamos a crear. Acá lo que está haciendo, y esto es lo importante, es busca la posición en el arreglo donde está el nombre de esa materia. ¿Por qué? Porque si no encuentra esa posición, tiene que agregar esa materia, como yo les había dicho. Por lo tanto, primero y principal va a buscar la posición de esa materia en el arreglo de listas. Simplemente piensen en el arreglo y no piensen en la lista, porque vamos a nada más verificar el campo de nombre de esa materia. Si no encuentra esa posición, por lo tanto retorna -1, lo que va a hacer simplemente es agregar una nueva materia al arreglo, es decir, va a hacer un incremento de válidos en esa celda que incrementó, va a ingresar el nombre de la materia y va a inicializar la lista, es decir, el campo de nodo lista que nosotros tenemos en esa estructura lo va a simplemente inicializar como siempre lo hacemos. Retorna los nuevos válidos porque simplemente lo que hizo fue agregar un dato, por lo tanto, este válido va a incrementar, así que lo pueden enviar por referencia o pueden hacer que lo retorne, es lo mismo, eso no va a hacer diferencia. Y ahora hace un decremento de pos, un decremento de pos no, hace un decremento de válidos para asignárselo a pos, porque lo que va a hacer es ahora directamente agregar en esa posición del arreglo, en esa lista que hay en esa posición del arreglo, el nuevo nodo. Bien. Modificaciones que vamos a hacer nosotros con respecto a esto, directamente le vamos a enviar la referencia de la lista y acá le vamos a enviar el dato, ¿sí? Como nosotros lo veníamos haciendo, ¿sí? Así que ahora lo vamos a adaptar. Bien, la función de crear nodo, fíjense que es la misma de siempre, nada más que ahora tiene un campo que representa la nota y otro campo que tiene el nombre del alumno, pero siempre es la misma función, ¿sí? No va a variar, nada más lo único que va a variar es la cantidad de campos. Inclusive esto de aux nota y aux alumno lo podemos englobar en otra estructura, o el alumno puede tener más campos, por lo tanto puede ser otra estructura, así que eso lo van adaptando ustedes a su comodidad. Bien. ¿Qué es esa función de buscar la posición de la materia? Bien, nos llega un arreglo de listas, piensen que nos llega un arreglo, no piensen que hay una lista en medio, porque simplemente buscar el índice en un arreglo, buscar un campo que coincida con el que nosotros estamos buscando en el arreglo, es decir, el nombre de la materia. Buscamos el nombre de la materia
adentro de este arreglo, recibiendo los válidos, el nombre y el arreglo. Acá lo que vamos a hacer es incrementar, hacer un ciclo que vaya buscando en el arreglo hasta que o llegue a los válidos o se llegue a una respuesta correcta, es decir, a una coincidencia entre el nombre que estábamos buscando y la materia que estamos situados ahora. Entonces va a comparar la celda, el campo, materia de esa celda, con la materia que estamos buscando, y si da 0, respuesta va a ser igual a ese índice. Si es igual a ese índice, esto va a ser falso, por lo tanto el while no va a seguir. Esa es la razón por la cual está acá. Si no, va a seguir incrementando hasta que, bueno, o lo encuentra o llega a válidos. Y retorna respuesta. ¿Por qué es importante esto del -1? Porque les va a avisar si lo encontró o lo encontró, ¿sí? En este caso, directamente lo que hace es inicializarlo en -1 y fijarse que mientras sea -1 siga buscando. Porque está bien que si lo llegamos a encontrar no tiene que seguir avanzando en el arreglo, ¿sí? Estaría mal que nosotros sigamos avanzando en el arreglo. Por lo tanto, si no lo encuentra, simplemente va a retornar el valor original que tenía asignado desde el principio, si no va a retornar el valor modificado, que es el que nosotros le asignamos después una vez que lo encontró. Entonces, la función para buscar la posición en el arreglo tiene como parámetros el arreglo, el nombre de lo que nosotros vamos a buscar, o el dato que nosotros vamos a buscar, mejor dicho, ¿sí? Que está como campo en nuestro arreglo, y la cantidad de elementos válidos. El objetivo es que si se encuentra la materia va a retornar esa posición donde se encuentra esa celda, y si no la encuentra directamente va a retornar -1, que es un aviso para que nosotros sepamos que esa materia no existe que estamos buscando, por lo tanto vamos a tener que hacer esa función de crear una materia. Entonces, vamos a ir a la función de agregar una nueva materia. Si esa materia no existía, por lo tanto tenemos que recurrir a esto. Recibimos como parámetro el arreglo de listas, el nombre de la materia que nosotros estamos intentando cargar y los válidos actuales de nuestro arreglo. Lo que hacemos directamente es copiar en los válidos, ¿sí? En la celda válidos de nuestro arreglo, en el campo materia, el nombre de la materia. ¿Por qué en la celda de índice válidos? Porque es la última posición de la cual ya no tenemos datos, ¿sí? Entonces directamente agregamos ahí y luego lo único que tenemos que hacer es avanzar válidos. Asignamos el nombre en ese campo que nosotros queremos crear, hacemos que ADL válidos lista se inicialice, es decir, este init lista simplemente es una inicialización de la lista, nosotros directamente le ponemos null y es lo mismo, ¿sí? Así que olvídense de hacer una función, ponen null y ya está. Y acá incrementamos válidos porque ya tenemos un dato nuevo en nuestro arreglo, para que lo consideremos. Bien. Entonces, repasando. Esto olvídense porque lo vamos a hacer de otra forma, pero buscamos la posición de la materia a ver si está. Si la materia no está, vamos a agregarla. Y después vamos a hacer que post sea igual a ese índice que nosotros agregamos nuevo en el arreglo. ¿Para qué? Para después hacer que podamos insertar en esa posición del arreglo y en el campo lista ese nuevo dato que nosotros tratamos de ingresar, que corresponde a la nota y el alumno nuevo para esa materia, ¿sí? Bien, ¿me siguieron más o menos hasta ahora? Esto lo vamos a obviar, lo vamos a ir al código porque ya es otra cosa. ¿Sí? Va queriendo. Esto es arreglo de listas. Es digamos que yo les voy a explicar algunos, porque en realidad una vez que yo les explico una estructura, les voy a explicar arreglo de listas y les voy a explicar listas con sublistas, que eso espero poder tener el material para el jueves y no tener que sacarlo de acá de las diapositivas de acá, porque después tengo que estar yendo al Codeblogs para que veamos nuestra versión. Así que la idea es
esto de las estructuras compuestas es saber manejar el acceso. Básicamente es eso. Una vez que sabemos acceder a cada estructura compuesta de la manera en que está marcada, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo las tenemos que recorrer. Simplemente tenemos que saber acceder y pensar en el global de cómo vamos avanzando sobre otra estructura para poder acceder a esa subestructura que tiene almacenados otros datos que están relacionados con el principal. Pero no es nada complejo, digamos, no es nada para hacer mucha parafernalia, simplemente es porque ustedes en esta segunda parte van a tener que hacer el trabajo práctico y van a tener que mezclar estructuras, ¿sí? Van a tener que hacer estructuras compuestas y les doy una idea más o menos de cómo lo deberían hacer, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo del arreglo de listas. Esperen que lo paso por para acá. Entonces, vamos a repasar sobre esto. Entonces yo dije que tenía que hacer un arreglo de listas, donde el arreglo corresponde a materias, y cada materia tiene una lista de alumnos con sus respectivas notas de esa materia. ¿Bien? Entonces yo tengo la materia matemática y va a tener su lista de notas de los N alumnos que tiene en su curso, ¿sí? Respectivamente. Y así para cada una de las materias. Vamos a hacer nuestra estructura de lista, por lo tanto, no hay ninguna diferencia con lo que ya hemos hecho. Typedef, struct, nodo. ¿Y qué teníamos? Cada lista correspondía a un alumno y la nota. Entonces vamos a tener un float nota y un char nom alumno, por ejemplo de 20. Y bueno, y un struct nodo hacia el nodo siguiente. Y esto es mi nodo de la lista. ¿Sí? Complejidades, y se nos puede dar que esto sea otra estructura. Entonces, si llegase a ser otra estructura, lo que vamos a tener es acá arriba, que lo podemos hacer acá arriba o lo podemos hacer en otro punto H, lo que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Vamos a complejizarlo un poquito. Char nom alumno. Por ahí queremos hablar del alumno, no tengo la menor idea. Bueno, no, vamos a dejarlo ahí. Esto es alumno. Por lo tanto, acá se nos puede dar esto. ¿Por qué la nota no la puse acá? Y porque el alumno es uno solo, no es que hay muchos alumnos del mismo tipo, ¿sí? Por lo tanto, no debería haber un alumno que tenga un campo nota acá, porque esto corresponde a un alumno, no corresponde a un alumno con notas, ¿sí? Si nosotros pensamos al alumno como una entidad persona no tiene una nota ahí adentro, ¿sí? Tiene simplemente características que corresponden a la persona, que es el nombre, la edad, el peso, la altura, etcétera. Pero una nota no corresponde a las características de la persona, por lo tanto no lo agrego adentro de la estructura del alumno. Es algo para que ustedes tengan en cuenta, que cuando piensen en cómo armar las estructuras, piensen en las características que representa ese dato que nosotros queremos armar. Y si hay alguna que no va, significa que realmente no va. Si dicen, no, mira, no, eso no es una característica, entonces lo ponen aparte, quedará como un campo más, etcétera, ¿sí? Entonces tengo una nota, el alumno que es Pepe y tiene esta edad, y mi enlace hacia el nodo siguiente de la lista.
y esta es mi lista, el header. Ahora, ¿qué nos pedía? Y nos pedía un arreglo, vamos a ponerlo acá arriba, arreglo de listas. El arreglo es de materias que tienen nombre y campo que representa la lista de alumnos con sus respectivas notas. ¿Bien? Entonces, necesito armar un arreglo de listas. El arreglo es de materias, ¿sí? El arreglo es de materias que tienen nombre y campo que representa la lista de alumnos con sus respectivas listas. Entonces, ¿qué es lo que me falta acá? Me falta crear la estructura que representa el campo de esa celda. Es decir, lo que necesito crear es esa composición de materias. Y me falta la estructura celda, en definitiva, porque la celda contiene el nombre y el campo que representa la lista de alumnos. No es que tiene solo un dato. Y así, aún así, si tuviera solo un dato, necesitaría un campo para acceder. Por lo tanto, voy a tener que crear una estructura que la podemos llamar celda o la podemos llamar el nombre que nosotros queramos, o sea, no necesariamente se tiene que llamar así, pero para que nosotros la identifiquemos ahora. Entonces, mi estructura celda va a tener como campo el nombre de esa materia y otro campo va a ser la lista de notas correspondientes a esa materia. Entonces vamos a tener un nodo lista notas, el nombre que nosotros queramos. Sí. Y esto es una celda de mi arreglo. Y ahora vamos para acá. Entonces, ya creé mi estructura correspondiente a cada celda de mi arreglo. Ya creé la estructura correspondiente a cada... Entonces, cada enunciado, ustedes piensen que cada enunciado va a variar a cómo ustedes lo van a tener que desarrollar, ¿sí? Pero acá simplemente quiero que se enfoquen en cómo accedo a ese campo que va a representar la otra estructura. Solamente enfóquense en eso y no piensen tanto en el enunciado, ¿sí? El enunciado va a variar siempre, va a variar para otra estructura, para otra composición, no necesariamente va a ser un arreglo, en algún momento puede ser otra lista. Por eso quiero que se enfoquen directamente en lo que representa el acceso entre esa estructura hacia la otra, ¿sí? Esa es la idea de esto. Entonces, yo ya creé mi estructura celda que va a tener ese campo nombre y ese campo que representa la lista de alumnos. Y ya creé mi lista, ¿sí? Que tiene el nombre del alumno, o la estructura, mejor dicho, del alumno, que tiene el nombre, la edad y tiene la nota, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es empezar a jugar con esto. Entonces yo voy a crear mi arreglo que va a ser, puse nodo de tipo celda, ¿sí? Y se va a llamar arreglo de materias, muy largo, materias, llamémoslo, porque si no va a ser larguísimo. Y va a tener la cantidad de campos que yo le quiera dar fijo, 30, suponemos, ¿sí? Entonces yo creé una estructura, un arreglo de esta estructura celda. La celda que contiene una materia y una lista de notas. Particularidades de este caso. Cada celda de mi arreglo tiene estos dos campos. Ya en teoría están listos para ser cargados. El tema es que la lista no está inicializada, ¿sí? Hay basura acá adentro, no sabemos si es null o no es null, ¿sí? Por lo tanto hay que tener mucho cuidado que cuando vamos a ingresar un dato, por ejemplo, ¿qué nos va a dar el aviso de que ese dato todavía no está inicializado? Y si no está la materia, significa que la lista no está inicializada. Es decir, si el nombre de la materia no coincidía, ¿se acuerdan que inicializábamos la lista? Bueno, ese nos va a dar
el aviso de que esa celda no está inicializada, es decir, esa celda no tiene el campo de lista inicializado. Por lo tanto, vamos a hacer nuestra función de carga. Supongamos que nos va a llegar una materia. Vamos a ponerlo así, no pierdo tiempo. Nos va a llegar el nombre de un alumno, o nos va a llegar directamente el alumno, ¿sí? Alumno A. Y nos va a llegar su nota. ¿Bien? Perdón, Manuel, el criterio de orden va a ser la materia. Ah, no hay orden acá. O sea, no está planteado el criterio de orden. Directamente es hacer lo que vos quieras con respecto al orden. ¿Sí? Pero igualmente, ustedes cuando hagan el trabajo práctico, a cada estructura le van a tener que dar uno. Así que para la eficiencia, ¿no? Porque si no tiene un orden, esto va a ser un desastre. Claro, lo que vamos haciendo acá es lo que vamos haciendo es ingresar cada dato, o sea, cada materia a lo último del arreglo. Sin ningún tipo de orden. Directamente la insertamos al final del arreglo. ¿Sí? Y la lista tampoco está ordenada. Simplemente ingresás un nodo de la lista como a vos te parezca. En ese caso estaba a agregar al principio. O sea que lo agregás al principio de la lista y ya está. Que es la función por defecto cuando uno no tiene en cuenta el orden. ¿Sí? Directamente agarrás, lo metes en la cabecera y punto. Entonces, vamos a agregarlo acá, que acá no hay orden. En algunos casos sí lo voy a ver. Vamos a cargar los datos. Primero, lo que voy a hacer, y como es un arreglo que me lo olvidé, me lo comí. Celda. Materias. Y también lo que me comí, que es muy importante en este caso, y es todo lo de arreglos, es la dimensión. En este caso puede ser una constante, como lo hemos hecho varias veces, ¿sí? Define. Dim en este caso es 30, ¿sí? Y acá lo que podemos hacer es o retornar la cantidad de datos válidos del arreglo o directamente la recibimos como parámetro por referencia. Eso va a depender de ustedes y del gusto. Digamos que depende del gusto de cada uno, porque en realidad no me hace a mí ninguna diferencia. Si viene acá un parámetro válido por referencia, voy a tener que crearlo acá en el mail y enviárselo y enviarle la dirección de memoria. Si no lo hago, igualmente lo tengo que crear en el mail, pero va a recibir el valor que le devuelva la función de cargar datos, ¿sí? Yo sé que están acostumbrados más a esto que a recibir por parámetro una variable por referencia. Ahora sí, voy a crear un iterador i que inicialice en 0. Y ahora voy a hacer un while mientras i sea menor a la dimensión, porque en realidad yo no puedo cargar más de lo que me permite. ¿Y qué más? ¿Tengo alguna condición de corte? Y si el usuario va a ingresar más valores, bueno, después haremos una función para ingresar más valores. Pero acá en este caso yo voy a ingresar un dato. Por lo tanto, lo único que voy a tener que hacer es ir avanzando a través del arreglo. Entonces, si yo tengo que ir avanzando a través del arreglo con un while, significa que yo tengo que ir hasta la posición donde está situado esa materia que yo estoy buscando para insertarle el alumno nuevo. Pero dimensión, en teoría, lo que me está dando es el tamaño total del arreglo, es decir,
el tamaño fijo que tiene el arreglo, pero no el tamaño válido. Por lo tanto, sí o sí, en este caso, si yo voy a insertar una nueva materia en mi arreglo de materias, necesito saber qué tamaño tiene hasta ahora, si es una función que voy a reutilizar o si no es una función que voy a reutilizar. Necesito un tamaño que ya tenga, o estoy pensando que está vacía y simplemente lo que hago es cargar desde cero. Entonces vamos a plantearnos bien cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo acá. Yo lo que estoy haciendo es cargar datos. Voy a cargar una materia adentro de mi arreglo de materias, donde en realidad no voy a cargar la materia, perdón, voy a cargar un alumno con su respectiva nota y le envío un nombre de una materia. Lo que tengo que hacer es replicar esa función que estaba en el PowerPoint, es decir, buscar esa materia, ver si está, y si no está, lo único que vamos a tener que hacer es crear esa materia para después que finalmente agregar ese alumno con su respectiva nota a esa lista. Entonces, yo voy a hacer, primero y principal, no me voy a enfocar en buscar con el while acá, porque si yo busco con el while acá y no encuentro esa materia, definitivamente voy a tener que ingresarle una, o sea que puedo hacerlo directamente mediante otra función, como estaba separado en el PowerPoint, que significaba la de buscar la postmateria. Y así sabemos dónde tenemos que ingresar el dato en el arreglo. Si esta busca postmateria nos retorna que no existe, bueno, entonces crearemos una nueva materia. ¿Sí? ¿Qué difiere que lo hubiese hecho acá, que lo hubiese hecho acá? Y en nada, la verdad que no difiere en nada. Pero si en algún momento tenés que reutilizar o hacer otro tipo de carga, esta función la vas a tener que volver a hacer. O, aunque sea el pedazo de código que hay adentro, lo vas a tener que volver a utilizar. Porque ya sea que vos cambias el tipo de carga o ahora se te ocurre cargar de otra manera o simplemente vas a cargar materias si no querés cargar alumnos, entonces vas a tener esta función que busca la postmateria, porque si existe o no existe, ahí vas a depender si vos la vas a cargar o no la vas a cargar. Por lo tanto, esta función es bastante útil en tenerla creada a un costado. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar la posición de la materia en mi celda de materias. En mi arreglo de materias, perdón. A ver. Ahí está. Le envío la materia que quiero buscar. Y acá el detalle es que necesito sí o sí la cantidad de datos. Yo le puedo enviar la dimensión, porque la dimensión, encima está como constante, la dimensión es el tamaño total. Por lo tanto, sí o sí necesito unos válidos todo el tiempo. Cada vez que trabajemos con estos casos, vamos a tener que tener unos válidos, aunque estén inicializados con 0 desde el main. ¿Sí? No puedo tirar. De la torre. Por lo tanto, vamos a iniciar. Bueno. La posición de la materia. Esto es algo súper sencillo de arreglo de que vimos en programación 1. Busco la posición de un determinado dato que necesito encontrar. Y ahora sí, lo que voy a hacer es declarar un iterador inicializado en 0, lo mismo que estaba haciendo ahí abajo. Entonces por ahí la ropa. Bueno, a mí pasarle por parámetro char materia es lo mismo que pasarle char materia. Sí, es lo mismo. Exacto. Es lo mismo. Es exactamente igual. Ahora, while y menor a válidos. El menor me ¿Por qué me pasa durante el día? Me pasa cuando me despierto de la noche. Y menor a válidos. ¿Y qué más? ¿Sabes algo loco? Cuando comemos hamburguesas, ¿viste que pedimos hamburguesas? Necesito algo más, ¿no? Necesito la posición. No estoy hinchado. ¿Y sabes por qué creo que es? O sea, inicializaba la posición en menos 1 para que nos diga que todavía no lo encontró. Entonces pos es igual a menos 1, o sea que no lo encontraste todavía. Vamos a seguir avanzando adentro de este ciclo. Y ahora sí, vamos a preguntarle. Si yo comparo la materia con la materia que estoy situado ahora en la posición I de mi arreglo,
campo materia, Pero, ¿sí? Estoy situado en la pará, posición I de mi arreglo, en el campo materia, es el nombre de la materia, lo comparo, ya sé, después me podemos hacer devuelve algo juntos 0. hoy, tengo tiempo. ¿Y qué significa? Que existe, por lo tanto, la posición Yo a las 3 me desocupo. se actualiza a I. Y bueno, acá simplemente retornamos pos. Y acá me falta incrementar el I. Y más. Y ya está. Ahí me va a devolver o la posición donde está situada o -1 en su defecto porque nunca entró en el if. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces esto ya lo podemos obviar. Pero el i menor a dimensión igual va a volver a reaparecer. Pero ya lo podemos obviar. Y ahora simplemente, en la carga de datos, lo que tenemos que hacer es, primero, saber que el arreglo tiene datos. O sea, igualmente, si el arreglo no tuviera datos, esto nos va a devolver -1, o sea que buscamos postmateria, nos devuelve -1 y ya es lo mismo, ¿sí? Entonces, pos igual a -1. Sí, yo lo quise seguir como estaba ahí perdón, en el PowerPoint, pero el tema es que si esto te devuelve, si vos haces pos igual a -1, no sé si lo dijiste recién o... Si vos lo haces el pos igual a -1 acá, porque por ahí pusiste esto, que retome esto, te va a devolver 0. Ah, bueno, perdón. Pensé que lo había dicho justo por lo que puse recién. Bien, impos. No dije nada. ¿Qué ahora? Me conviene preguntar si válidos tiene datos, si tengo que hacer algo antes de buscar la posición de la materia que yo quiero ingresar. ¿Es necesario? Yo tengo que cargar una nota de un alumno, de una materia. ¿Tengo que preguntar algo antes de llamar a la función de que busque la posición donde está esa materia? Bien. Entonces directamente busco la posición de la materia y le envío las materias y le envío los válidos que tengo. Y voy a tener mi pos que va a tomar ese valor que me devuelve busca materia. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y si ese pos se convirtió en -1, significa que la materia no está y es la parte más compleja que nos queda para resolver. Si la materia no está, significa que yo la tengo que cargar en el arreglo de materias para luego poder cargar ese alumno en esa lista, en esa celda. Entonces vamos a hacer toda esa parafernalia que acabo de decir. Vamos a cargar una materia. Supongamos, ahora la vamos a crear. Cargamos una materia. ¿Qué le vamos a enviar? Y le vamos a enviar el arreglo de materias, porque la vamos a cargar acá, materias. Le vamos a enviar el dato, es decir, la materia. Materia. Y le vamos a enviar los válidos que representan la cantidad de datos que yo tengo en el arreglo. Y este cargar materia me tiene que devolver los válidos actualizados, es decir, los válidos incrementados en 1. Es un detalle tonto, porque si lo cargo ya está, o sea, ya sabemos que va a valer 1 más. ¿Sí? Vamos a ir a crear esta función. Copiarla. Así, no me olvido nada. Acá. Incremento válidos en esa misma... Sí, es lo mismo. Es lo mismo. En realidad, la única diferencia es si la dimensión, porque acá lo que vamos a tener que evaluar es que si la dimensión es superada. En este caso no se va a cargar la materia, entonces no se actualizaría el válidos. Pero tendrás que hacer, para vos incrementar el válidos acá, tendrás que hacer esa evaluación acá, de la dimensión. ¿Sí? Si no, la haces acá.
porque acá es donde vas a incrementar el válidos. ¿Sí? O sea, si lo haces ahí afuera, tenés que tener en cuenta eso, si no lo tenés en cuenta. Entonces, primer caso que nosotros vamos a tener en cuenta es si los válidos más 1 son menores, que no encuentro ningún signo yo, a la dimensión. ¿Sí? No, válidos es menor a la dimensión, válidos es el valor 1 más. ¿Sí? Si válidos es menor a la dimensión, significa que tenemos un lugarcito más, ¿sí? Para que nosotros podamos ingresar datos. Porque si era igual a la dimensión, significa que estábamos en la última celda válida, perdón, última celda no, la celda 30, y la celda 30 no es una celda válida del arreglo. Entonces nosotros podemos ingresar desde el 0 hasta el 29. Si válidos es igual a dimensión, significa que válidos es 30. Y si nosotros vamos a ingresar un dato en válidos, porque es lo que queremos hacer, claro, nos va a dar fuera del rango. Por lo tanto, si válidos es menor a la dimensión, está todo bien, ¿sí? Significa que acá podemos ingresar un dato en ese índice válidos, que no va a pasar nada, porque después lo incrementamos y bueno, no se podrán ingresar más, ¿sí? Entonces, si válidos es menor a la dimensión, está todo bien, y vamos a ingresar el dato acá. Vamos a hacer en la materias, materias, válidos, ¿sí? Campo materia, acá queremos ingresar el nombre de la materia, entonces vamos a hacer un string copy, materias, válidos, campo de la materia que yo quiero ingresar. O sea, simplemente le estoy pasando el valor a esa celda. ¿Y qué nos falta? Porque teníamos el campo, que era la materia, ya está, le ingresamos el valor, y ahora con la lista lo que tenemos que hacer es inicializarla, ¿sí? Estamos inicializando esa celda. Entonces tenemos que darle y decirle que la lista esa está vacía. Entonces lo que vamos a hacer es a materias, válidos, ¿qué nombre le había puesto? Lista notas. Materias, válidos, lista notas, es igual a null. ¿Bien? Entonces, materias está cargado y ahora lista notas tiene el campo en null. ¿Sí? Entonces la lista está vacía. Y ahora simplemente, una vez que ocurrió esto, lo único que tenemos que hacer es avanzar válidos. De lo contrario, no vamos a hacer nada con respecto a válidos y retornará el mismo valor. ¿Bien? ¿Podemos dar un aviso de que no se cargó el dato? Simplemente lo que podríamos hacer es poner un mensaje, que es algo feo ponerlo acá, si no tenemos que reestructurar esto y ponerlo afuera, ¿sí? Como decía en un momento Emanuel o Joaquín. Y si lo pongo afuera, ahí me puedo dar cuenta si el dato se cargó o no. ¿Sí? Yo lo hago más o menos parecido como está en el Prezi, para que ustedes después, si lo tienen que ver y ven las funciones similares, no se pierdan, ¿sí? Bien, entonces retornamos válidos. Para el caso de que nosotros tengamos que avisar que no se cargó, lo hacemos por un mensaje que lo podemos hacer acá, o directamente esto va a parar acá afuera, como decíamos nosotros, ¿sí? Va a parar acá afuera, ahí casi arrancó todo, if válidos menor a dimensión, me gusta más igual acá afuera, menor a dimensión, y acá esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vamos a tirar el else,
Bueno, directamente le decimos. No se cargó. No hay más espacio disponible para la nueva materia. Bien. Entonces, el tema es que no recibís la dimensión en esa función. Ah, perdón, es esto, dim. ¿Sí? Es una constante. ¿Sí? Si yo la saco de acá, directamente acá considero que lo puedo ingresar. ¿Sí? Ay, pero qué roñosa por querer copiar el dim. Ahí está. ¿Sí? Sí, dim está acá arriba. Sí, lo creas como constante. La dimensión generalmente siempre es una constante porque no va a variar nunca. ¿Sí? Entonces la dejás como constante y la llamás donde quieras. No tenés que recibirla por parámetro en ningún lado porque es una constante que funciona en cualquier ámbito del programa. Esto queda más lindo que lo que hice yo recién, pero las dos variantes son igual de válidas, ¿sí? O sea, les di esa variante y ahora les doy esto. En esta, fíjense que yo directamente lo cargo y ya está. ¿Por qué? Porque la estoy llamando sí o sí adentro de este condicional, que yo ya sé que si va a entrar acá adentro significa que puedo ingresar un dato en el arreglo, ¿sí? Entonces, esta función lo que hizo fue ingresar la nueva materia e inicializar la lista correspondiente a esa celda. ¿Sí? Qué horrible que quedó así. ¿Bien? Si no, nos tira un mensaje que no hay más espacio disponible para la nueva materia. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer con toda esta información? Si válidos incrementó e ingresó esa nueva materia, ahora lo que me queda es ingresar este alumno con su respectiva nota, que es lo que me quedó pendiente aún. Ahora que yo cargué ese dato en el arreglo, y sé que la lista, y sé que la lista sí está inicializada, y sé que la materia está, lo que tengo que hacer es ponerle a posición, actualizar ese valor de posición en el índice que yo cargué. Y el índice que yo cargué, yo sé que fue el último. Entonces es válido menos 1, porque válido ya está con el valor superior, ¿sí? Perdón, ¿esa materia se carga al final del arreglo? Sí. Acá. Es válido ser el último lugar, claro. Considera los válidos como el último lugar. En este caso, por ejemplo, si no hubiera nada, lo va a cargar en la posición 0. ¿Sí? Si no hay nada, yo llamo a la función ahora, así como está, sin nada cargado, lo que va a hacer es enviarle válido 0, y acá, ¿qué va a hacer? Ingresarlo en el 0, la posición 0. ¿Sí? Bien. Incrementó válidos y ahora lo vuelvo a decrementar para tener esa posición válida que yo tengo ese dato nuevo en el arreglo. Bueno, si no, me va a decir que no hay más espacio disponible, por lo tanto, POS no se va a actualizar. Y si POS no se actualiza, entonces no tendríamos que hacer nada, ni siquiera poder cargar datos ni trabajar con este dato que nosotros queríamos ingresar. ¿Sí? Entonces ahora, primero vamos a ir al else. A ver. Bien. Y vamos a pensar, bueno, supongamos que este error no ocurrió, que se ingresó la materia nueva, entonces POS se actualizó, genial. Ahora, supongamos que POS tenía un valor, ¿sí? O sea, POS nos devolvió un valor, es decir, la materia estaba, por lo tanto no entra en este if, entonces vamos a ir al else. ¿Y en el else qué hay? En el else directamente yo inserto ese valor. Es lo que yo quiero hacer.
directamente inserto el alumno con su respectiva nota en la lista que se encuentra en esa celda que yo acabo de retornar la posición. Entonces lo que voy a hacer es insertar al principio, que ya la tenemos nosotros la misma función de siempre, ¿sí? Y lo que le vamos a enviar es materias, subíndice ¿cuál? Pos, porque es el subíndice que me devolvió que existe, punto, lista notas. Y como nosotros la modificamos, le enviamos la dirección de esa lista de notas. ¿Sí? ¿Y qué le vamos a enviar acá? Y tenemos que insertar al principio estos campos que nosotros estamos recibiendo acá. El alumno A y la nota. ¿Bien? Esta función de insertar al principio es igual a la que nosotros trabajamos en listas, ¿sí? No varía en nada. Reciben una lista por referencia, es decir, doble puntero, y acá en este caso reciben dos valores, es lo único que cambia. ¿Sí? Bien, entonces acá está todo bien, todo perfecto, pero ahora, ¿qué pasó con este caso? Acá yo creé, pero acá ingresó en el else y se metió acá. Entonces, ¿cómo resuelvo esta situación? Porque yo ahora tengo que tener en consideración esto. Entonces, si no entraría en este else, o sea, terminó acá, ahora lo que tendría que hacer después de esto es ingresar, hacer un insertar, acá, insertar al principio, y hago exactamente lo mismo. Materias, pos, punto, lista notas, A y nota. ¿Bien? O sea que lo estoy haciendo dos veces esto. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Y sí la hay. O sea, directamente en vez de ir un else, lo que podríamos hacer es una doble evaluación. Quedaría un poquito más feo que quizás poner dos veces e insertar al principio. Pero fíjense que esta situación simplemente lo que hace es decir que no está la materia y no hace más nada. ¿Sí? Así que eso se cumple. El caso de encontrarlo, carga la materia, perdón, el caso de no encontrarlo, carga la materia, actualiza la posición e inserta el dato. En caso de no encontrarlo y que no haya espacio, lo que va a hacer es avisarle que no hay espacio y no lo va a cargar. En el caso de encontrarlo, el valor en el arreglo, lo que va a hacer directamente es ir al else e insertarlo al principio. ¿Sí? Así que tenemos dos situaciones. Buscamos una posición. Si no se encontró, primero averigua si se puede insertar el dato. ¿Se puede insertar esa materia? Sí, la inserta. E inicializa los campos que tenga que inicializar, en este caso la lista. Ahora la posición se actualiza, ya no es -1, e inserto el dato que corresponde al alumno y a su nota en la lista de notas que es del campo de esa celda que yo acabo de cargar. Bien. Si esta situación no se daba, directamente lo que hacíamos era imprimir un mensaje y no hacíamos más nada. En el caso de que la posición que haya retornado sea válida, no va a ingresar en este if, va a ir directamente al else y lo único que tengo que hacer es trabajar sobre esa posición en la lista de esa posición para ingresarle la nota nueva. ¿Bien? Esta lista ya está inicializada porque significa que la materia ya se cargó y cada vez que cargamos una materia, ¿qué hacemos? Le inicializamos la lista. ¿Sí? ¿Bien? Está acá. Ya sea que la pongamos ahí adentro o acá o donde sea, la función misma cumple el hecho de que cada vez que se carga una materia se inicializa una lista.
¿sí? Y por último, retornamos los válidos. Y esto es el fin, ¿sí? Y esto es una carga de un arreglo de materias. Si yo tuviera que recorrer este arreglo para mostrar algo, por ejemplo, mostrar los alumnos de una determinada materia, mostrar la nota. No, el nombre. Así me meto más adentro de la estructura. Bueno, esto es una función simplemente de recorrido, por lo tanto acá no hay referencia, no hay nada. Lo que vamos a hacer es usar un void, porque no hay retorno, mostrar, vamos a recibir las materias, y vamos a recibir los válidos, o sea, como si fuera un arreglo normal. Yo lo pienso de esa manera. Ahora lo que voy a hacer es pensar en recorrer ese arreglo. Entonces, no, me falta una determinada materia, perdón. Char materia. Sabía que me faltaba algo. Char materia. Ahí está. Entonces ahora lo que tengo que pensar es en recorrer el arreglo hasta que encuentre esa materia, ¿sí? Una vez que encuentre esa materia, me tengo que meter en esa lista para avanzar sobre la lista y mostrar. Entonces ahora voy a hacer una búsqueda, ¿sí? Mostrar, buscar y mostrar. Me gusta más así. Y mostrar. Entonces voy a hacer una búsqueda. Voy a declarar un i, un iterador. Comienza en 0. Y ahora voy a hacer, mientras i sea menor a válidos, y materias de i punto materia, y esto es una comparación de nombres, string compare, mientras sea distinto del nombre de materia que yo aquí estoy buscando, entonces, distinto de 0, voy a seguir avanzando sobre la regla. Fíjense que esto no está expresado en ningún orden. Por lo tanto, yo por eso pongo distinto de 0. Si fuera que está ordenado, pondría mayor a 0 o menor a 0, ¿sí? Pero en este caso, como no tiene ningún tipo de orden, directamente voy a considerar que mientras sea distinto, voy a seguir buscando, ¿sí? Esa función encapsula la función de mostrar lista. Claro, sí. Por eso puse mostrar yo, pero es más preciso poner buscar y mostrar. Ahora, lo único que tengo que hacer es ir avanzando hasta que encuentre el valor que yo quiero encontrar, que es decir, el nombre de la materia que yo estoy buscando. Ahora, lo que podría hacer es preguntar si se encontró, es decir, si es menor a válidos. Porque si es menor a válidos, significa que estamos sobre una posición del arreglo válida. Uy, quedan 3 minutos, bueno, aprovecho un minuto más y corto. Entonces, ahora directamente, ¿qué hago? Mostrar una lista. Mostrar lista. ¿Y qué le voy a enviar como parámetro? Como sé que se cortó justo cuando había encontrado la materia que yo estaba buscando, es decir, en esa celda, en ese i, voy a mostrar que de materias, en la posición i, punto, lista notas, ¿sí? Y voy a avanzar sobre esa lista y voy a mostrar ahí, ¿sí? Entonces hago un mostrar lista y le envío la lista. Porque de esa lista, en este caso, yo tengo que mostrar todo. Tenía que mostrar, perdón, no todo, no, el nombre de los alumnos. O sea que ahora es problema de esa lista. Mostrar nombres, ¿sí? Bien, vamos a hacer esa función. Esperen que corto acá, así
Mostrar nombres lista, pero que estoy más quemada que... Voy a mostrar nombres lista y voy a recibir... ¿Cómo era mi estructura de lista? Era un nodo lista, ¿sí? Un nodo lista, y simplemente voy a hacer lo que yo sé hacer con las listas, que es mientras sea distinto de null, voy a seguir avanzando y haciendo lo que tenga que hacer, que en este caso lo que tengo que hacer era mostrar los nombres de esa lista. Los nombres de los alumnos están situados en esta lista, pero adentro de esta estructura, ¿sí? O sea que me voy a tener que meter adentro de la estructura A en el campo NOMALUMNO. Entonces, mientras lista sea distinto de null, exacto, Manuel, sí, es lo que vamos a hacer ahora lo vamos a separar. Mientras lista sea distinto de null, yo lo que voy a hacer es, vamos a mostrar las dos opciones. Yo puedo hacer directamente algo así feo como esto. Esperen que encuentro, ahí está. S. Y lo que voy a mostrar es lista a punto NOMALUMNO, que no sería algo muy grave, se ve feo nada más, pero no es grave que hagan esto, ¿sí? O sea, cuando tengan una estructura que va a tener muchísimos campos, se va a ver bastante, ¿sí? Se va a ver bastante la diferencia entre separarlo y no. O si no, voy a mostrar nombre. Esto de hacerlas tan largas a las funciones, el nombre de las funciones me pone mal. Voy a recibir un tipo de dato alumno A, porque me metí dentro de la estructura alumno, y simplemente lo que hago acá es un printf. Ay, no encuentro. Ahí está. Printf a punto NOMALUMNO. Entonces, en vez de hacer eso, directamente lo que hago es mostrar nombre alumno y le envío lista A. ¿Sí? Así como hago para mostrar un nombre, directamente pueden poner mostrar alumno y directamente muestran todos los campos o lo que sea que tengan que hacer, ¿sí? No necesariamente va a ser para un campo solo que sirva esto, ¿sí? Y bueno, y luego avanzo con la lista, como siempre. Y acá termina. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice en este caso? En este caso yo, para mostrar la lista de los alumnos de una determinada materia, tuve que primero recorrer mi arreglo hasta que encuentre esa materia. Una vez que la encontré, le enviaba por parámetro a otra función la lista, que era el campo, ¿sí? El campo de mi celda, la lista de notas, ¿sí? Correspondientes a la materia que yo estaba buscando. Y ahora lo que voy a hacer es recorrer esa lista y llamar a una función que directamente me va a mostrar ese dato. O mostrarlo acá y avanzar sobre esa lista. ¿Sí? Pero yo sí o sí voy a necesitar de otra función para avanzar sobre la otra estructura. ¿Sí? Ustedes cuando se metan de una estructura a la otra, lo importante acá es que ustedes tienen que hacer otra función para hacer lo que tengan que hacer con la otra estructura. No lo hagan todos en el mismo lugar porque ahí es cuando se le va a mezclar. ¿Sí? Fíjense que yo acá separé bien el trabajo con la lista con respecto al trabajo con el arreglo. ¿Sí? Acá trabajo solo con el arreglo y acá
esta función trabaja solo con la lista. Lo mismo está pasando acá. Fíjense que acá trabajo con la lista, uso un agregar al principio, pero después acá directamente trabajo con el arreglo y los campos del arreglo, que directamente inicializo un valor, que es en ese caso el campo de la lista, lo inicializo el null, no hago nada con la lista, inicializo un campo. Sino, para trabajar con la lista directamente hago una función aparte. ¿Sí? Separen eso, el trabajo de una estructura con respecto al trabajo que van a hacer sobre otra, con los datos de la otra. Cuando voy a trabajar con los datos de la otra estructura, me conviene trabajar en otro lado. Me conviene, ¿por qué? Porque si yo tengo que hacer semejante choclo para ir avanzando sobre un lado, significa que yo acá tendría que crear una variable auxiliar para que quede un poquito más legible cuando yo empiece a trabajar con ella. ¿Sí? O sea, agarro un auxiliar, le asigno este valor, y, por ejemplo, recorro la lista. Pero quedaría muy feo que lo haga sobre acá. ¿Sí? Quedaría muy poco entendible si yo fuera alguien externo y tendría que leer el código que estoy haciendo. Entonces yo acá estoy separando bien con qué estoy trabajando. Acá estoy trabajando con el arreglo. Y después, cuando trabajo con la lista, lo hago sobre otro lado, que yo seguramente, este insertar al principio, esté sobre el punto C de lista, que trabaja con los datos en la lista. ¿Sí? Por eso, ahora es importante que ustedes empiecen a separar en módulos, porque va a haber un lado donde ustedes van a trabajar todo con la parte del arreglo, y de ahí una vez que avanzan hacia los otros datos, van a trabajar con esos datos, pero desde otra estructura. Entonces ustedes, si se separan bien, si se ordenan, va a ser mucho más fácil de entender, va a ser mucho más fácil de organizarse a la hora de armarlo, ¿sí? Si ustedes empiezan a poner materias, post, lista, notas, nombre, se van a mezclar un montón, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van separando, van cortando cada uno de los datos. Acá le envío por parámetro y directamente allá recibo una lista. Me olvido de que es una materia de post. Ya está, recibo una lista por parámetro del otro lado, ¿sí? Entonces ustedes cuando trabajan con listas, se manejan todo por ese lado, sobre esa estructura de listas. Y acá estoy trabajando por el arreglo, me manejo por todo este lado con el arreglo. No estoy haciendo nada con respecto a la lista más que solo inicializar el campo, que eso corresponde al arreglo. ¿Sí? Inicializar este campo. Porque es un campo del arreglo. Después, si yo empiezo a agregar nodos, ya corresponde a la lista. ¿Sí? Porque son datos de la lista. Pero el campo en sí es del arreglo. Entonces, el primer dato, es decir, saber si está vacío o si tiene datos, es responsabilidad del que lo contiene. De ahí en adelante, los datos los maneja esa estructura. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Bien. Bueno, lo que puedo hacer es, para no seguirlos llenando de información, lo que podemos hacer es que ustedes avancen con respecto a la guía de estructuras compuestas. A ver. Vamos a ir acá, a estructuras compuestas, que es el arreglo de listas. Ay, no sé por qué lo pasé acá, si estoy mostrando acá. Fíjense que, esto está un poco más complicado, ¿sí? Pero no es distinta la lógica. Fíjense que acá lo único que tienen es un campo más, que es el ID de la materia, pero después luego tienen una materia y tienen una lista de notas, ¿sí? La lista de notas es un nodo que tiene un dato que es de tipo estructura alumno. Directamente están todos los datos acá. Fíjense que esto no me gusta mucho, porque, nota alumno, nota alumno. Nota alumno está bien, tiene el dato con respecto a la nota del alumno. En realidad nunca lo van a ver así, es medio raro esto, que vean justo alguna estructura que representa esto. Van a ver un alumno por un lado y la nota por el otro, pero para este ejercicio les va a servir. Sí, este está en el campus general. ¿Bien? O sea que para resolver lo que recién vimos, ustedes para resolver esta guía lo pueden hacer.
¿sí? Fíjense, acá tienen todo. El archivo, acá tienen un registro de archivo. Ustedes lo cargan, ustedes mismos lo cargan con algunos datos y luego trabajan sobre eso, ¿sí? Al principio, si ustedes deciden cargarlo a mano, es decir, cargan usuarios a mano, bueno, lo cargan a mano. El tema es que ustedes en la práctica, cargar un usuario a mano, varios, es muy engorroso. Entonces directamente lo cargan en un archivo y directamente leen ese archivo, ¿sí? Sí, este está en el campus de programación 2. Tiene este nombre, ¿sí? Lab 2 TP6.1. Yo en el parcial de laboratorio 2 voy a tomar o arreglo de listas o listas con sublistas, ¿sí? No voy a tomar más nada que eso. No voy a tomar ni árboles, ni arreglo de árboles, ni sublistas con árboles, ni no. Directamente pues arreglo de lista o lista con sublista, ¿sí? Así que nos falta ver lista con sublista y luego ahí ya ustedes están listos. Están listos, perdón, están listos. ¿Arreglo de listas o listas con sublistas? Que es lo que vamos a ver el jueves, ¿sí? Eso es lo que va a entrar en el parcial de laboratorio, que es un ejercicio súper sencillo. Después en el de programación puede entrar cualquier cosa, ¿sí? No va a entrar estructuras compuestas que también sean árboles con listas, ni nada. Va a entrar o arreglo de listas o listas con sublistas, en ambos, ¿sí? Después teóricamente es otra cosa, ¿sí? Las preguntas pueden ser de cualquier cosa, pero el desarrollo va a ser específicamente de eso. Así que practiquen de esas dos estructuras compuestas precisas. Una vez que ustedes tienen bien practicado, después si es un árbol, si es cualquier otra cosa, les va a ser igual de sencillo, no les va a ser diferente, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Ah, supongan que ustedes tienen que borrar un nodo de la lista. Si yo tuviera que borrar un nodo de la lista, o por ejemplo, yo tengo que borrar un alumno, ¿sí? De alguna materia, necesito más información, ¿no? Porque si no tendría que, por cada materia, revisar todas las listas para ver dónde está ese alumno, ¿no? Pero supongamos que tengo que borrar un alumno correspondiente a la materia programación. Ustedes lo que van a hacer es buscar esa materia, ¿sí? Van a hacer buscar la posición donde se encuentre ese nombre de esa materia. Fíjense que acá viene esta, ¿sí? Por eso les dije que era bastante útil para hacer la parte. Buscan esa materia, una vez que la encuentran, retornan esa posición y directamente, ¿qué van a hacer? Van a enviar por parámetro, ¿para qué? Para borrar ese alumno y le envían la lista, ¿sí? ¿Y cómo lo van a enviar? Por referencia, porque van a realizar un borrado, que puede ser la cabecera o cualquier nodo de la lista, ¿sí? O sea que es la función de borrar un dato de la lista, ¿sí? Enviándole por referencia que le van a enviar materias, subíndice post o lo que sea que ustedes estén manejando sobre esa función, punto, lista de notas, y se lo van a enviar por referencia. Y que se maneje. De ahí en adelante la función de borrar nodo, ustedes ya la tenían creada, ¿sí? Así que eso ya queda para que se maneje la lista. ¿Bien? O sea que fíjense que el desarrollo es el mismo, el proceso es el mismo. Yo trabajo con el arreglo, una vez que encuentro el dato, de ahí le envío por parámetro lo que tenga que hacer con la lista. Bueno, tenés que borrar un nodo, enviarle el dato que tiene que borrar y la lista y ya está. Que se maneje la lista, ¿sí? Porque ya esa función de borrar nodo nosotros las teníamos experimentadas. Directamente hacemos un proceso que borraba un dato que coincidía y listo, ¿sí? En el TP final también va a ser con estas dos formas. En el TP final, no, en el TP final puede variar. Por eso yo no evalúo en el parcial eso. Porque no quiero que ustedes se maten estudiando todas las estructuras y después lo van a seguir practicando en el TP. Bien, así que
no se preocupen por eso. O sea, el parcial es pequeño por esa razón, para que ustedes le dediquen también al trabajo práctico, porque si no, es mucho parcialerío, mucha evaluación y por ahí no llegan a hacer nada. Tiene que haber parcial porque tiene que haber parcial. En realidad, si hay TP de laboratorio, yo no tomaría parcial de laboratorio, tomaría parcial de programación, porque ustedes ya tienen parcial de programación. Pero bueno, es algo que quedó vigente, ¿sí? Por eso es súper pequeño. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Fíjense que, a ver acá, bueno, acá les da todo el proceso de lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es pasar la información del archivo al arreglo de listas que ustedes tengan creado, es decir, el que hicimos nosotros acá, así de parecido. Toda esa información del archivo la tienen que cargar en el arreglo, ¿no? Y luego tienen que pasar del arreglo de listas, lo tienen que pasar a un nuevo archivo, es decir, lo van a tener que persistir, todas esas notas mayores o iguales a 6. ¿Sí? Es decir, no es muy específico, pero seguramente tienen que pasar este dato, ¿sí? A un nuevo archivo. Uy, rompí todo. Este dato lo tienen que pasar a un nuevo archivo, ¿sí? Esta estructura es la única que van a persistir en ese archivo de aprobados. ¿Sí? Porque dice que pasar las notas mayores o iguales a 6. En realidad se está refiriendo a todo este campo, ¿sí? El campo nota sea mayor o igual a 6, pero ustedes van a pasar la estructura nota alumno, es decir, va a ser un archivo de notas alumnos. ¿Bien? Es bastante sencillo. Igual después les voy a agregar más incisos para esto y lo voy a agregar en nuestro campus, ¿sí? Les voy a avisar. Va a ser como un bis y ustedes lo siguen resolviendo con respecto a esa estructura. ¿Bien? ¿Alguna duda? Yo después les subo esto. Se lo subo al Git. Fíjense que siempre estoy subiendo los archivos al Git. Todo lo que hacemos de la clase lo subo en el mismo día, ¿sí? Ahora lo subo en 10 minutos. Menos, porque me tomaría 10 minutos, no sé, 5 minutos, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan, yo estoy en Slack, y si tienen alguna duda me van preguntando por ahí o me envían resoluciones como lo han hecho anteriormente, ¿sí? Igualmente ya el jueves nos vemos para la explicación de sus listas. ¿Bien? No les sigo atosigando con este tema porque no paso sublistas porque si no se van a mezclar todo. Así que para primero trabajen con ese práctico. Bueno, ¿no hay dudas entonces? Mati, ¿querés decir algo? Bueno. Sí, yo hoy estoy súper trabada, chicos, perdón. Al principio me súper trabé. Estaba en Júpiter. Así, bueno. Porque en un momento ya estaba nublada. La verdad que los entiendo cuando ustedes rinden parcial y después tienen teoría, no entienden nada. Yo no entiendo nada. Así que los días que rindan parcial avísenme y yo amenizo las teorías. ¿Sí? Igualmente siempre lo hago. Me avisan que tienen parcial y yo generalmente no hago clase teórica, ¿sí? Porque sí, terminan matados. Aparte nosotros tenemos tiempo. Si fuera que no tuviéramos, si no tuviéramos tiempo, olvídense, pero tenemos tiempo. Bueno, entonces los dejo libres para que empiecen a practicar con esa guía, ¿sí? Y cualquier cosa, si todavía no terminaron la de árboles, por favor termínenla, porque sí, porque si les queda algún concepto estancado, después se les va a ser difícil retornarlo, ¿sí? Así que cualquier cosa me escriben o nos escriben a los chicos ahí en el Slack. No es áspero, lo que pasa es que si no la tienen al día, se les complica, ¿sí? Se les complica asimilar todos los conceptos a lo último. Ah, sí.
Sí, se viene áspero, la verdad que sí. Lo digo por todos, por mí, etcétera. Se viene difícil. Encima los profes, no sé si les pasa, bueno, yo en este caso yo soy bastante contemplativa porque lo estoy sufriendo, ¿no? Pero los profes piensan que como cada uno está en su casa, tiene el tiempo para hacer lo que quiera, entonces da más de lo que, les exige más de lo que pueden dar. Y encima con los parciales, algunos no los ven, los hacen más difíciles de lo que tienen que ser. Y de repente se dan cuenta que les están exigiendo demasiado y encima que por esto de la virtualidad a veces hay ciertas preguntas que se pasan por alto y termina siendo más complicado de lo que es en la presencialidad, más allá de que esto de que no nos veamos y eso, pero sí, termina siendo más complejo, es lo que estoy viendo. Sí, hacen que suban la dificultad, exacto. Yo por mi lado, por ejemplo, yo he tomado parciales difíciles de este estilo. En realidad yo bajé el nivel un poquito este cuatrimestre, no bajé el nivel con respecto a, por tema de que ustedes no lo puedan desarrollar ni nada. Bajé la exigencia porque sí, ya era demasiada. Pero aparte por esto de la virtualidad es difícil que lo comprendan o que tengan eso desarrollado, hay que bajar un poquito la complejidad. Pero hay profes que hacen al revés, así que bueno, F por todos los alumnos que tienen esos profes. Bueno, los dejo libres. Nos vemos el jueves. Gracias, Mati. Nos vemos el viernes. Adiós.